donde se establecen una serie de principios o de exigencias éticas fundamentales e irrenunciables. Digamos, son como una especie de mínimos que tiene que cumplir un político para, como católico, participar en política. Por la misma lógica, son criterios que sirven para un católico a la hora de saber si tiene que apoyar a ese político o no. Entonces, tenemos estos puntos, que por resumirlo son: respeto de la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio monogámico entre varón y mujer de manera estable y abierta a los hijos, el derecho de la familia, de los padres, de educar a sus hijos, la libertad religiosa y la economía al servicio del bien común. Hola, ¿qué tal amigos? Queridos hermanos, les saluda Eduardo Verástegui. Aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Les pido de favor que me ayuden con sus firmas. Necesitamos por lo menos 1 millón de firmas para ser candidato. Por ahora soy aspirante a candidato independiente para la presidencia de México, para las elecciones del 2 de junio del 2024, pero con sus firmas podemos lograrlo. Ánimo, Dios los bendiga. Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Se les hace una muy atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar, y suscribirse al canal y que viva Cristo Rey. 2, 3, ¡que viva Cristo Rey! Postura de la Iglesia sobre políticos pro-abortistas. En México hay personas que se preocupan mucho y con justa razón si el voto o el apoyo que se le va a dar a un candidato es a un candidato que defiende los valores de la cristiandad o es un candidato que más bien está defendiendo el progresismo. Celebremos, respetemos y reconozcamos la diversidad. Defendamos los derechos y libertades de todos, todas y todes. Entonces, esta pregunta va enfocada precisamente en esto. ¿Cuál es la postura de la Iglesia sobre el apoyo que le debe de dar un católico a un político que defienda el progresismo o el aborto? Bueno, pues aquí hay que remitirse a un documento que a mí me parece clarísimo. Se llama Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Lo leo así despacito, para quien quiera luego pueda tomar nota, echando para atrás el vídeo, viéndolo en otro momento y buscarlo. Es un documento de la entonces llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, que está en la página web del Vaticano, vatican.va, y se puede encontrar con mucha facilidad si uno busca esto que yo he dicho en Google, y que es del año 2002. Cuando era Papa San Juan Pablo II y prefecto, responsable por lo tanto de este dicasterio, el cardenal Joseph Ratzinger, ¿no? Luego Benedicto XVI. Este documento pues es un documento clarísimo donde habla de, dice aquí, compromiso y conducta de católicos en la vida política, que se puede de alguna manera separar en dos posturas o dos maneras de participar o de vivir este compromiso y conducta. Una sería cualquier católico, que es, por el hecho de estar en sociedad, está en vida política. La vida política es la vida social, es la vida de relación, digamos, pública, ¿no? Más allá del núcleo, si uno quiere, familiar. Esto es lo que se considera la vida política, ¿no? Lo que antiguamente llamaban los clásicos la policía, ¿no? El vivir en comunidad política. Y luego estarían los que propiamente son políticos, que en la tradición se ha designado esto para aquellos que ocupan algún tipo de función de gobierno en la sociedad general, ¿no? Por lo tanto, pues siendo legisladores o siendo jueces o lo que sea, ¿no? Entonces, son como dos cosas. Todos tienen que participar en la vida política, cada uno de una manera, y las cosas obligan a unos y a otros. Entonces, en este documento que, bueno, tiene unas introducciones donde habla de la cuestión actual, precisamente en 2002, pues la cuestión no ha cambiado demasiado, los temas que se discuten, si uno quiere, pues algunas cuestiones del género son un poquito más
se han descabalado, se han vuelto más locas y vemos cosas mucho más raras, si uno quiere que en aquella época, pero más o menos son las mismas. Entonces lo que nos encontramos es un punto, que es el punto cuarto, a mí me parece fundamental, el último párrafo del punto cuarto, donde se establecen una serie de principios o de exigencias éticas fundamentales e irrenunciables que, digamos, son como una especie de mínimos que tiene que cumplir un político para, como católico, participar en política. Por la misma lógica, son criterios que sirven para un católico a la hora de saber si tiene que apoyar a ese político o no. ¿Cuáles son esas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables? Bueno, pues leo un poquito por encima pero vamos, que lo van a adivinar fácilmente. Dice: ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia. Dice aquí que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima. Es decir, no se debe, por la fuerza, alargar la vida de alguien cuando no se le puede curar y de alguna manera se está artificialmente alargándole la vida, ¿no? Lo que supone ese ensañamiento, porque esa persona está sufriendo, no se le puede curar y uno artificialmente le alarga la vida, ¿no? Otra cosa distinta es la eutanasia. Y para saber distinguir una cosa y la otra, pues hay que formarse bien, porque a veces no es claro qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, para eso, bueno, pues la Iglesia también tiene otros documentos donde nos enseña. Entonces, dice aquí, deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Esta es un poco la frase. Defender el derecho a la vida desde la concepción, que es cuando la ciencia, no los cristianos con la fe además de este tema no dice nada. Digo, no dice nada de cuándo empieza la vida, porque no lo dice. Pero la ciencia dice, la vida humana, el individuo individualizado de la especie humana comienza en el momento de lo que llamamos la fecundación o concepción, ¿no? Y dice aquí hasta su término natural. Es decir, cuando una persona muere de lo que se llama muerte natural, pues de una enfermedad o de un accidente o de lo que sea, pues esa muerte natural, pues entre medias, entre esos dos términos hay que defenderlo. Esto es muy importante también verlo, porque a veces algunos simplonamente dicen, claro, los católicos solamente se preocupan del niño hasta que nace y a lo mejor del anciano para que no lo maten, pero entre medias les da igual. No es verdad. Dice desde hasta, y eso en español significa que están los extremos, pero está también todo lo del medio. Desde hasta. A veces hay que enseñarle a los progres, hay que enseñarle las cosas así despacito, porque muchos de ellos no tienen mucha capacidad y no entienden bien las cosas. Entonces, si es desde la concepción hasta su término natural, quiere decir que todo lo que hay en medio también tiene que tutelarse el derecho a la vida que no solamente equivale a dejar vivir, sino que equivale también a buscar que las personas tengan una vida digna, ¿no? Y que si una persona pues tiene hambre, pues bueno, es que lo dice el Evangelio, caramba, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, o sea, tenemos un deber cristiano también, ¿no? Lo único que habrá que distinguir lo que es justicia y lo que es caridad, vale, de eso hoy no vamos a entrar demasiado, pero sí entender esto. Bueno, esa sería la primera exigencia. O sea, un político que no se compromete a defender la vida, defenderla eficazmente, no vale solamente lo digo, pero luego digo, porque esto es muy típico ahora, ¿no? Muchos dicen, no, yo estoy en contra del aborto, pero también entiendo que si una mujer está en esta situación, entonces mejor que lo haga en un sitio higiénico y tal. Bueno, pues, a ver, contraargumentar al absurdo cualquier postura de esas es facilísimo. Dice, bueno, pues también entonces no estamos de acuerdo con el robo, pero dado que alguien va a robar, vamos a intentar hacerlo que lo haga en unas buenas condiciones, es decir, que no le vayan a matar o vaya a tener un golpe cuando está robando, ¿no? Sino que lo haga bien o así. Es absurdo. Si es un crimen matar a alguien, pues entonces hay que dificultar lo más posible y al que cometa ese crimen, pues hay que castigarlo. Eso es tutelar el derecho primario a la vida. Cualquier cosa que se salga de eso, pues evidentemente no nos vale. Ahora bien, también hay que ver, y esto también lo enseña la Iglesia, en concreto Juan Pablo II en algún momento, una cosa es que tengamos ese principio claro, otra cosa es que un gobierno en un momento dado pueda, por ejemplo, revertir, pensemos en países como en España o en Estados Unidos, donde se llevan décadas de mentalidad abortista, que de la noche a la mañana eso se pueda quitar. Es decir,
siempre se entiende que se puede intentar aminorar el mal, lo cual no quiere decir hablar de mal menor, que son cosas distintas, sino intentar que el mal no sea tan grave, ¿no? Y si en un país, por ejemplo, hay una legislación que diga el aborto es libre, cualquiera puede matar a un niño antes de nacer, o bueno, si ha nacido, pues en algunos sitios ya se quiere también, pues si algún político dice, bueno, pues mira, yo no veo factible en este momento, porque es difícil, que el que aborte vaya a la cárcel ahora mismo, pero vamos a intentar poner unas condiciones mucho más estrictas. Insisto, cuando tenemos un aborto desbocado, hacerlo más estricto. Eso quiere decir intentar limitar un poquito el mal. Bueno, venga, vale. O sea, lo ideal es llegar a lo otro, y es un ideal que además hay que buscarlo. Pero es verdad que se puede buscar un proceso. Lo que no vale jamás, digo, es que alguien diga, por ejemplo, bueno, vamos a ver, ahora mismo estamos en un país, imagínate que no hay aborto. En El Salvador está prohibido el aborto, gracias a Dios. Pocos países que quedan en América. Totalmente prohibido. Entonces llega un gobernante y diga, bueno, claro, es que si vienen los otros van a poner el aborto libre, entonces nosotros vamos a poner un aborto un poco restringido para evitar que se ponga el aborto libre. Esto se utiliza en muchos sitios cuando se decía, hombre, pero esta niña que si la violan y se queda embarazada y entonces tal, habrá que... Me explico, se buscan siempre estos casos lacrimógenos que luego estadísticamente vemos que son irrelevantes, en el sentido de que son poquísimos en la realidad, que se pueden solucionar de otras maneras, como por ejemplo mediante la adopción, etc. Entonces, eso no es justo, eso no vale. Cuando hablamos de esa tutela, es que tiene que haber una defensa efectiva del derecho a la vida. Y ahí, pues oye, uno va viendo, porque un político te puede engañar, pero también uno va viendo una coherencia de vida. Si yo tengo a alguien que en otros momentos pues se ha pronunciado a favor del aborto, o que, bueno, pues este tema sí ha tenido oportunidad porque ha sido legislador en algún momento, ha gobernado en algún sitio, no ha hecho absolutamente nada por evitarlo, pues aunque se presente con esa bandera, pues habrá que sospechar, ¿vale? O sea, este es un poco el punto. Bueno, entonces, primer punto, eso. Esto se extiende, también habla del tema del derecho del embrión humano, pero vamos a entrar, porque ya es más complicado. Dice, segundo, análogamente debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. Los católicos estamos en contra del divorcio. Y esto ya lo decían los santos, bueno, los padres de la Iglesia, en este caso porque no es santo Tertuliano, desde el principio los católicos no somos ni abortistas ni divorcistas. Pertenece a nuestra esencia. Vamos, el divorcio que está en el Evangelio, es clarísimo. Entonces, eso quiere decir que, vuelvo al mismo ejemplo de antes, que un candidato se va a presentar diciendo voy a prohibir el divorcio. Posiblemente no pueda hacerlo, incluso pues a veces porque hay leyes, por una serie de cosas, ¿no? Pero evidentemente, rápidamente vamos a ver si ese candidato pretende distorsionar la naturaleza del matrimonio, por ejemplo, aprobando tipos de unión que no es un matrimonio, que no responden a esa verdad del matrimonio, de la unión entre un varón y mujer estable y con hijos, ¿no? O para tener hijos, sino que, bueno, que dicen, bueno, pues que el que se quiera que se case o lo que tal. Ya sabemos por dónde va la cosa. Pues evidentemente aquí es una raya. Eso no se puede, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. Pongamos que estamos en un país en el que ya se da ese tipo de matrimonios. ¿Cuánto? Pues habrá que intentar que se limite lo más posible. Y el candidato tenemos que ver que tiene esa intención de ir limitando. Lo ideal, que lo quite del todo y que se reconozca a la familia lo que es. Y que el Estado se aparte, porque eso lo que hemos dicho antes, no le pertenece definir lo que es la familia, ¿no? Bien. Siguiente cuestión. La libertad de los padres en la educación de los hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Entonces, derecho de los padres a educar a sus hijos. En la Declaración de los Derechos Humanos, lo que dice es que además los padres deben poder educar a sus hijos en sus convicciones morales y religiosas. Y esto es muy importante, porque claro, cuando tenemos un sistema de educación pública es muy difícil que se respete ese derecho. Normalmente los sistemas de educación pública suelen usarse para adoctrinar a los niños en la ideología del gobierno. Normalmente los gobiernos progresistas, los gobiernos católicos o esos, si lo hay alguno, o más conservadores, si vamos a decir, suelen dar más libertad, precisamente porque creen en que debe haber más, bueno, pues instituciones privadas, cada uno que eduque a sus hijos como le parezca, ¿no? En esto la Iglesia respeta enormemente
el derecho de los padres. Porque alguno dirá, pero entonces lo que quiere la Iglesia es que todos se eduquen como católicos y tal. Bueno, pues si hay un pueblo católico, que todo el mundo es católico, claro que la Iglesia querrá eso. Pero fíjate que la Iglesia, cuando ha tenido la cuestión de los judíos, alguna vez, y esto está estudiado, por ejemplo, Santo Tomás, y es la disciplina de la Iglesia siempre ha defendido que, por ejemplo, no se puede bautizar a un niño en contra de la voluntad de sus padres. Mucho menos educarlo en contra de la voluntad de sus padres. Incluso aunque estamos hablando del bautismo, que es necesario para la salvación. Evidentemente, salvo en peligro de muerte. En peligro de muerte, todas las normas y todas las prohibiciones se quitan, pero de manera normal no se puede, contra la voluntad de los padres, bautizar a un niño. Y Santo Tomás lo dice. ¿Por qué? Pues porque el niño, en cierto sentido, es una prolongación de los padres, pertenece a los padres, ¿no? Y entonces los padres, mientras ese niño no tiene uso de razón, no pueden decir por él. Cuando el niño tenga uso de razón, entonces sí, él decide bautizarse, la Iglesia lo bautizará. Pero mientras no tenga uso de razón, los padres la Iglesia no puede bautizar a ese niño, ¿no? Entonces, nosotros ya tomamos en serio este punto. Pero claro, nosotros pedimos que se nos tome en serio a nosotros. Y entonces, en un país, los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus principios morales. Entonces vendrán los típicos que te digan, no, pero es que estas cuestiones son cuestiones científicas, y ahí meten el cambio climático, la ideología de género, el indigenismo, todo este tipo de ideologías destructivas que destrozan a la familia y destrozan a los niños. Bueno, pues ahí no, ahí hay que buscar candidatos que digan, no, hay que dar libertad, ¿no? Libertad. Bien, luego viene la cuestión de la libertad religiosa, que hay que entenderla siempre, como enseña el Vaticano II, en continuidad con la enseñanza de la Iglesia hasta ahora, es decir, no como que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, porque no, sino que a nadie se le puede, digamos, coartar en el ejercicio de la religión, ¿vale? Aunque sea una religión incluso falsa. Se habla de esa inmunidad de coacción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la fe hay que abrazarla libremente, lo cual no quiere decir que porque tú seas de tal religión vayas a tener los mismos derechos, porque no es lo mismo la religión verdadera que las religiones falsas. Entonces, lo siento mucho, si viene uno con una religión inventada o una religión de estas naturales o lo que sea, pues no se puede tener eso. Lo que estamos viendo en muchos países de América es que con esta tontería también del indigenismo se están asumiendo cultos casi de Estado, cultos chamánicos y cultos supersticiosos, y al contrario se hace una exquisitez a la hora de separar la Iglesia y el Estado, y eso que la Iglesia tampoco está de acuerdo con esa formulación, diciendo que no se puede meter nada que tenga religioso al Estado. Pues mira, entonces nos están cambiando la religión verdadera por un culto chamánico. Tiene que haber libertad religiosa. Y luego la Iglesia dirá que evidentemente en un país de mayoría católica, las instituciones gubernamentales tienen que ser católicas. Y la sociedad, los documentos se suele poner el Estado, pero es verdad que no es la traducción correcta, la sociedad, el pueblo, tiene el deber de dar culto a Dios en cuanto que pueblo, no solamente de forma individual, no como he dicho antes, esta idea liberal de que cada uno, no en su casa, que tenga la religión que quiera. Por último, habla de la economía, y habla de una economía al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad. Y bueno, y ya sigue, ¿no? Entonces, tenemos estos puntos, que por resumirlo son el respeto de la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio monogámico entre varón y mujer de manera estable y abierta a los hijos, el derecho de la familia, de los padres de educar a sus hijos, la libertad religiosa y la economía al servicio del bien común. Son estos 5 puntos. Luego el mismo Benedicto XVI, que aquí como cardenal Joseph Ratzinger escribió esta carta o firmó esta carta, esta nota doctrinal, luego en un documento que es Sacramentum Caritatis, me parece que es, ahora mismo no me acuerdo cómo es, sobre la Eucaristía, habla de la coherencia eucarística y los definió más en resumen como principios irrenunciables, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dado, digamos, lo que enseña la Iglesia, respondo últimamente a la pregunta. La Iglesia exige a los políticos que respeten estos puntos, a todos, no solamente a los católicos. Evidentemente un católico, por supuesto, pero es que estos puntos que hemos dicho no son solamente de la fe. Como he dicho, la fe nos ayuda a defenderlos mejor, pero son puntos también naturales. La Iglesia ahora mismo no exige que para que un cristiano, un católico, pueda apoyar a un político que sea confesionalmente católico. Hombre, lo ideal, ¿no? Pero no lo exige. Lo que exige es que estos puntos los respete. Entonces, si mañana, por ejemplo, vamos a poner el caso en Estados Unidos,
pues en su momento, pues Donald Trump, por ejemplo, no es católico, es protestante, pero si estos puntos se compromete, y ojo, fueron los evangélicos los que le obligaron a comprometerse a estos puntos, y gracias a eso, como saben, se revirtió esa decisión del Tribunal Supremo, del Roe versus Wade, y se permitió que en algunos estados se haya podido ilegalizar el aborto, lo cual está muy bien. Pues Donald Trump, que no es católico, pues era la opción, lógicamente, para votarla los católicos. Sin embargo, la opción de un católico, que era Joe Biden, que es confesionalmente católico, estaba totalmente en contra de todos y cada uno de estos puntos, con lo cual un católico no lo debía apoyar. Entonces la Iglesia no dice tienes que apoyar al que sea católico, sino tienes que apoyar al que respete estos puntos. Ojo, diciendo lo siguiente, lo ideal es que todos los candidatos respeten esos puntos. O sea, la Iglesia lo que diría es que todos los candidatos respeten estos puntos, y luego ya cada uno, entonces ya con otros criterios puedes distinguir, por ejemplo, por una cuestión económica, por una cuestión de cómo se maneja la inmigración, por una cuestión de cómo se va a llevar el orden público, es decir, una serie de cosas que a lo mejor son opinables. Esto no es opinable. Esto es exigencia ética fundamental e irrenunciable. Si alguien no se compromete a esto, no se le puede apoyar. Y en un caso hipotético en el que nadie se comprometa, bueno, pues a lo mejor hay que ir al que esté más cerca de comprometerse a todos. Pero si hay uno solo que se compromete y los demás no, entonces solamente el católico lícitamente debería poder apoyar a aquel político que se compromete a todos estos puntos que he dicho. Bien, entonces con esto prácticamente he respondido los puntos 3 y 4. El punto 4 decía, ¿es lícito que un líder católico promueva a candidatos pro aborto? Bueno, pues lo estamos diciendo. Evidentemente, si no lo puede promover, o sea, si un laico no lo puede apoyar, ¿cómo un líder católico va a promoverlo? Y cuando hablamos de líder católico podemos hablar hasta de un obispo. Ojo, voy a decir una barbaridad, incluso hasta del Papa. Porque, hombre, el Papa también se tiene que sujetar a su propia doctrina. A lo mejor el Papa, qué sé yo, pues le cae mejor tal político y dice, uy, qué bueno, qué bien me cae. Ya, hermano, pero si ese político resulta que estas normas que ha puesto la Iglesia no las cumple, pues no se le puede apoyar, ¿no? Y para eso la Iglesia no va a decirte exactamente unos obispos o este político tal, pero para eso están los laicos que tienen inteligencia para ver las declaraciones de una persona, para ver lo que lleva en el programa político, etcétera, y poder promover las cosas en verdad. Bueno, pues con eso llegarían las dos preguntas. No sé si me he dejado algo por contestar. A todo el público de este canal, mi bendición, mi oración por sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Viva.